Descubrí que mi prometida invitó a escondidas a mis hermanos, los mismos que destruyeron mi infancia. Cuando me negué a verlos, me tachó de dramático, y ahí decidí terminar con nuestra relación. Fernanda, mi novia de 26 años, y yo, Luis, de 28, estuvimos juntos todo ese tiempo y nos comprometimos hace 6 meses. La fiesta debía celebrarse el fin de semana pasado, pero nunca ocurrió porque ya no estamos juntos. Para entenderlo, necesito explicar mi historia familiar. Tengo 2 hermanos mayores, Eduardo, de 32, y Claudia, de 30. Desde afuera parecíamos una familia de clase media común, con padres trabajadores y una casa en los suburbios. Pero la realidad era muy distinta. Eduardo y Claudia hicieron de mi infancia un tormento. No eran simples hermanos molestos, eran crueles de una forma que todavía me afecta. Eduardo, por ser mayor y más fuerte, me sometía físicamente. Me tiraba al suelo y me obligaba a comer tierra del jardín, diciendo que así me haría más fuerte. Si lloraba, me insultaba por ser débil. Claudia era más calculadora, rompía mis juguetes y luego convencía a mis padres de que yo los había destruido por torpe. Cada vez que intentaba defenderme, ellos ya habían sembrado en mis padres la idea de que era un mentiroso. Lo peor era cuando se unían. Durante reuniones familiares me encerraban en el sótano, diciendo que estaba arriba jugando videojuegos. Pasaba horas solo, en la oscuridad, escuchando las risas del resto en el piso superior. A los 12 años, Eduardo me empujó por las escaleras solo porque usé por error su cepillo de dientes. Me rompí el brazo. Él inventó que me había caído corriendo, y mis padres le creyeron. En el hospital, me susurró que si contaba la verdad me aseguraría que nunca volviera a caminar. Yo le creí. Claudia tenía su propio estilo de crueldad. Invitaba a sus amigas y les decía que yo era adoptado porque mis padres sentían lástima por mí. Todas se burlaban, me hacían preguntas hirientes y yo terminaba llorando. Después, frente a mis padres, ella fingía protegerme de esas amigas crueles. Me hicieron sentir inútil, convenciéndome de que era feo, tonto y que nadie me querría jamás. Mis padres no eran malos, pero sí completamente ciegos. Trabajaban mucho y confiaban en que Eduardo y Claudia me cuidaran. Cuando intenté contarles lo que pasaba, ya estaban convencidos de que yo era un buscador de atención. Al cumplir 18, me mudé lejos para estudiar con una beca y trabajar por mi cuenta. Mis hermanos se quedaron en nuestra ciudad natal, se casaron jóvenes y tuvieron hijos. Mis padres estaban felices de tener nietos cerca. Durante un tiempo seguí yendo a pasar las fiestas con ellos, pero Eduardo y Claudia actuaban como si nada hubiera ocurrido. Recordaban viejas anécdotas, que para mí eran traumas. Cuando yo señalaba lo cruel que habían sido, me tachaban de sensible. La última gota fue en una Navidad, hace 3 años. El hijo de Eduardo, de apenas 5 años, me recordó a mí mismo a esa edad. Eduardo lo estaba enseñando a luchar, pero lo hacía con demasiada brusquedad. El niño lloraba y pedía que parara, pero él se reía diciendo que tenía que endurecerse. Me miró y dijo que su hijo no sería débil como su tío. En ese instante vi mi propia infancia repetirse. Lo encaré en privado y le exigí que dejara de tratar así a su hijo. Eduardo se rió en mi cara, diciendo que yo no tenía derecho a darle lecciones de crianza. Me insultó, diciéndome que seguía siendo el mismo niño patético de siempre. Y fue más lejos. Aseguró que Fernanda solo estaba conmigo por lástima, que tarde o temprano me dejaría, y que terminaría solo porque era lo que merecía. Esa misma noche recogí mis cosas y me alejé para siempre. Desde entonces bloqueé a ambos de mi vida. Les dejé claro a mis padres que no volvería a reuniones donde ellos estuvieran. Mis padres intentaron que hiciera las paces, pero no cedí. Fernanda sabía todo esto desde que comenzamos a salir. Siempre me apoyó y jamás me presionó para reconciliarme. Su familia era todo lo contrario. Padres atentos, una hermana cariñosa. Me recibieron con los brazos abiertos y me mostraron lo que era una familia sana. Fernanda y yo nos mudamos juntos hace 2 años y empezamos a planear nuestro futuro. Cuando le propuse matrimonio, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Organizamos de inmediato nuestra fiesta de compromiso, pensada para un círculo cercano. Sus padres ofrecieron su casa, enviamos las invitaciones con semanas de anticipación y todo marchaba perfecto. Hasta que el lunes pasado volví temprano del trabajo. Encontré a Fernanda en la cocina hablando por teléfono. Al escucharla mencionar invitados sorpresa, me detuve. Reía emocionada diciendo que sería un momento emotivo. Entonces escuché los nombres, Eduardo y Claudia. Sentí un frío en el cuerpo. Ella contaba que los había localizado por redes sociales y llevaba semanas conversando con ellos. Decía que la familia debía unirse en ocasiones importantes y que yo le agradecería después. Incluso comentó que en el fondo yo deseaba reconciliarme, pero era demasiado orgulloso para dar el primer paso. Salí en silencio y estuve conduciendo por horas, incrédulo. La mujer en la que confiaba había traicionado todo lo que le conté sobre mi pasado. Había invitado a las 2 personas que más daño me hicieron a lo que debía ser uno de los días más felices de mi vida. Cuando regresé, Fernanda estaba como si nada,
preparando la cena y tarareando. Seguramente pensaba en lo grandiosa que sería su sorpresa. Esperé a terminar de comer y la enfrenté. Le dije que había escuchado la llamada y que bajo ninguna circunstancia Eduardo y Claudia serían bienvenidos en nuestra fiesta. Le pedí que los desinvitara. Su rostro cambió al instante. Primero se entristeció porque había arruinado su plan, y luego se puso a la defensiva. Aseguró que llevaba semanas organizando ese reencuentro. Ella me dijo que sabía que al principio yo me resistiría, pero que terminaría agradeciéndole cuando viera lo feliz que estaría todo el mundo. Le volví a explicar las razones por las que no podía permitir que Eduardo y Claudia asistieran a nuestra fiesta de compromiso. Le recordé lo que habían hecho conmigo durante años y le dejé claro que no se trataba de caprichos ni de rencores infantiles, sino de protegerme de quienes me habían causado un daño psicológico profundo. Fernanda puso los ojos en blanco y me dijo que estaba exagerando, que esas cosas eran normales entre hermanos. Insistió en que Eduardo y Claudia ahora eran adultos, con familias propias, y que habían cambiado. Aseguraba que merecían otra oportunidad. Yo, con rabia contenida, le pregunté cómo había tomado una decisión así sin consultármelo antes. ¿Cómo se atrevía a invitar a esas personas a nuestro compromiso sabiendo que no quería verlos jamás? Su respuesta me dejó helado. Decía que solo buscaba ayudarme a sanar, que guardar resentimientos no era sano y que, pensando en nuestro futuro, nuestros hijos tenían derecho a conocer a sus tíos. Para ella, todo se trataba de lo que le parecía mejor para nuestra familia. La conversación se volvió un círculo vicioso. Fernanda se negaba a comprender por qué estaba molesto, convencida de que sabía más que yo sobre lo que necesitaba. Me acusaba de exagerar y me exigía confiar en su criterio. Entonces le advertí que si Eduardo y Claudia iban a asistir, la fiesta no se celebraría. Ella me gritó que estaba siendo ridículo y se encerró en la habitación. Yo pasé la noche en el sofá, reflexionando. Fue entonces cuando entendí que no se trataba solo de la fiesta. El problema real era su total falta de respeto hacia mis límites y experiencias. Ella había decidido que mi dolor no era válido. A la mañana siguiente le dejé claro que hablaba en serio, no habría compromiso si ellos aparecían. Fernanda, con frialdad, contestó que ya había confirmado con Eduardo y Claudia, y que era demasiado tarde para cancelar. Ese mismo día hice mi maleta y me fui a casa de mi amigo Ricardo para pensar con calma. Durante horas Fernanda me llamó sin parar, pero no contesté. Me dejó mensajes de voz acusándome de actuar como un niño y de arruinarlo todo por nada. Y así llegamos a este punto. La fiesta debía celebrarse mañana, pero Fernanda sigue escribiéndome que Eduardo y Claudia planean asistir y que no piensa cancelar porque sería de mala educación. No sé qué hacer. Amo a Fernanda, pero no puedo perdonar esta traición. Ella actuó a mis espaldas, invitó a las dos personas que convirtieron mi infancia en un infierno y se niega a reconocer que se equivocó. Me trata como si el problema fuera yo por no querer verlos. ¿Estaré exagerando? ¿Debería intentar salvar esta relación o aceptar que terminó? Actualización. Hace 2 semanas conté cómo Fernanda había invitado en secreto a mis hermanos Eduardo y Claudia a nuestra fiesta de compromiso. Muchos pidieron una actualización, así que aquí está. La fiesta jamás ocurrió. Fernanda se negó a desinvitarlos, así que aquella mañana llamé a sus padres y les expliqué la situación. Ellos quedaron en shock y cancelaron todo inmediatamente. La madre de Fernanda se encargó de avisar a los invitados. Cuando ella se enteró, me llamó gritando, acusándome de humillarla delante de todos y de arruinar el día más importante de nuestra relación por una tontería. Más tarde fui a su departamento para recoger mis cosas aprovechando que estaba en el trabajo. Y allí descubrí algo que me dejó helado. Vi correos en su laptop, entre ella y mis hermanos, que se remontaban a 6 semanas atrás. En esos mensajes no solo quedaba claro que los había invitado, sino que planeaba una reconciliación completa. Les había escrito diciéndoles que yo los extrañaba y que era demasiado orgulloso para buscarlos. Según ella, hablaba de ellos todo el tiempo y lamentaba haber cortado el contacto. Eduardo y Claudia jugaron a la perfección. Decían extrañarme, pedían disculpas y hablaban de malos entendidos de la infancia. Hasta fingían querer arreglarlo. Pero lo peor eran las respuestas de Fernanda. Les confesaba detalles de mis traumas, mis sesiones de terapia, mis pesadillas y hasta que me sobresaltaba con los gritos. Les dio un mapa completo de mis puntos débiles. En un correo, Eduardo incluso agradecía esa información y aseguraba que le serviría para acercarse a mí con cuidado durante la fiesta. Ella, sin darse cuenta, les había entregado a mis abusadores las herramientas para manipularme. Imprimí todo, dejé los papeles sobre la mesa junto con el anillo de compromiso y una nota en la que le explicaba que no podía casarme con alguien que me traicionara de ese modo. Le pedí que no me buscara más. Volví a quedarme con Ricardo unos días mientras decidía qué hacer. Durante ese tiempo, Fernanda no dejó de llamarme. Sus mensajes iban de disculpas llorosas a acusaciones de que yo exageraba. Hasta que ocurrió lo inevitable, Eduardo logró contactarme desde otro número. Su tono era el mismo de siempre, calmado pero con esa frialdad que me helaba la sangre. Quería aclarar malentendidos y se ofrecía a tomar un café para empezar de nuevo. Colgué de inmediato y bloqueé el número. 2 días después, Claudia apareció en el departamento de Ricardo. Aún no sé cómo consiguió la dirección. Él abrió la puerta,
nervioso, me llamó. Ella estaba con una bolsa de regalo en la mano y esa sonrisa que me recordaba a nuestra madre. Dijo haber manejado 8 horas solo para verme. Me entregó una tarjeta hecha por sus hijos, llena de dibujos y brillantina, intentando usar a los niños como recurso emocional. Le pedí que se marchara o llamaría a la policía. Por un instante vi en sus ojos la misma frialdad que me aterraba de niño, antes de que volviera a fingir dulzura. Ricardo, que es un tipo grande, se puso delante y le pidió que se fuera. Solo entonces aceptó retirarse, aunque dejó claro que seguiría en la ciudad unos días esperando que yo recapacitara. Esa noche, para empeorar todo, Fernanda también apareció. Con los ojos hinchados de tanto llorar, me rogó que hablara con ella. Insistía en que había cometido un error, pero que sus intenciones eran buenas. Acepté hablar con ella afuera. Apenas salimos, empezó a disculparse, diciendo que entendía por qué estaba molesto. Sin embargo, enseguida comentó que Eduardo y Claudia parecían personas agradables que de verdad querían recuperar el contacto conmigo. Sugirió que quizá yo había sido demasiado duro al cortarles por completo. En ese instante comprendí que todavía no entendía lo que había hecho mal. Incluso después de ver lo afectado que estaba, seguía creyendo más en Eduardo y Claudia que en mí. Seguía convencida de que sabía mejor que yo lo que me convenía respecto a mi propia familia. Le dije que lo nuestro se había terminado y que debía dejar de buscarme. Fernanda rompió en llanto. Aseguró que me amaba y que no podía perderme por esto. Me prometió que jamás volvería a contactar a Eduardo y Claudia si le daba otra oportunidad. Pero ya era demasiado tarde. La confianza se había roto por completo. Ella me había traicionado en el peor sentido y cuando la enfrenté, insistió en justificarlo. Compartió información privada con personas que sabía que me habían hecho daño y desestimó mi trauma como si ella tuviera la autoridad de decidir qué era lo mejor para mí. Le aclaré que recogería el resto de mis cosas en el apartamento, cuando estuviera en el trabajo. A pesar de que siguió suplicando y llorando, volví a entrar y la dejé sola en la puerta. A la mañana siguiente, Eduardo llamó al teléfono de Ricardo. Él contestó y cuando Eduardo pidió hablar conmigo, simplemente colgó. Una hora más tarde, mi madre también llamó al teléfono de Ricardo. Eduardo y Claudia le habían dicho que Fernanda intentaba reunir a la familia. Mi madre quería saber por qué me comportaba de manera tan difícil y hería los sentimientos de todos. Ahí entendí que mis hermanos estaban intensificando su estrategia para forzar contacto conmigo. Primero habían manipulado a Fernanda y ahora trabajaban sobre mis padres, mostrándose como víctimas de una supuesta ira irracional de mi parte. Decidí que debía alejarme de todos. Solicité un traslado a la oficina de mi empresa en otro estado. Mi jefe lo aprobó enseguida porque hacía meses necesitaban a alguien dispuesto a mudarse allí. Encontré un nuevo departamento y empecé con los preparativos. Ricardo me ayudó a sacar mis pertenencias del lugar de Fernanda mientras ella trabajaba. Dejé mi llave y tomé solo lo que era mío. Antes de irme, Fernanda volvió a llamar al teléfono de Ricardo. Estaba fuera de sí. Me contó que Eduardo y Claudia la buscaban para preguntarle dónde estaba yo. Dijo que tenía miedo y que no sabía qué responderles. Sentí cierta lástima porque ahora enfrentaba consecuencias que no había previsto, pero la verdad es que ella había creado esa situación. Había abierto una puerta que yo cerré con mucho esfuerzo, y ahora entendía por qué. La bloqueé en todas partes: teléfono, redes sociales, correos. Incluso eliminé mis cuentas anteriores y abrí perfiles nuevos con otro nombre. Cambié de número y dirección de correo. Me mudé al otro extremo del país y empecé de cero. Ha sido solitario, pero era necesario. Una vez me habían localizado gracias a la intervención de Fernanda, no podía arriesgarme a que volviera a ocurrir. Actualización. Algunos me han preguntado cómo han estado las cosas desde que me mudé. Las primeras semanas en mi nueva ciudad fueron tranquilas. Inicié mi nuevo trabajo y me acomodé poco a poco. Llegué a pensar que Eduardo y Claudia habían desistido de buscarme. Me equivoqué. 3 semanas después, una compañera me comentó que alguien había llamado a la oficina preguntando por mí. La recepcionista le dijo que una mujer se había presentado como mi hermana y que había inventado una supuesta emergencia familiar para localizarme. Afortunadamente, nuestra recepcionista está muy bien entrenada. No dio ningún dato y respondió que no podía confirmar si yo trabajaba allí, sugiriendo que, si era un caso real, me contactaran directamente. Supe de inmediato que era Claudia. Había descubierto mi lugar de trabajo y ahora intentaba sacar información. Avisé a mi supervisor, le expliqué que había cortado relación con ciertos familiares por motivos de seguridad y que estaban acosándome. Fue comprensivo y envió un correo a todo el personal, indicando que bajo ninguna circunstancia debían compartir datos de empleados con personas que se hicieran pasar por familiares. 2 semanas después volvió a ocurrir. Esta vez fue Eduardo quien llamó, haciéndose pasar por mí. Dijo que había perdido el celular y que necesitaba confirmar mi horario para organizar transporte. La recepcionista sospechó porque la voz no coincidía y la historia sonaba absurda. Le negó la información y colgó. Cuando me lo contó, entendí que Eduardo y Claudia actuaban en conjunto y que no pensaban rendirse solo porque yo me hubiera ido. Llamé a mis padres. No hablaba con ellos desde antes de la fiesta de compromiso, pero debían saber lo que estaba pasando. Mi madre atendió. Al escuchar mi voz, rompió en llanto. Dijo que había estado muy preocupada,
que no entendía por qué había desaparecido sin avisar. Le expliqué lo de la traición de Fernanda y cómo Eduardo y Claudia ahora me acosaban incluso en el trabajo. Le pedí que dejaran de buscarme. Su respuesta fue que mis hermanos solo querían disculparse y reparar las cosas. Aseguró que estaban arrepentidos y que deseaban reconstruir la relación. Quiso saber por qué no podía simplemente hablar con ellos como adultos. Comprendí entonces que mis padres jamás habían dimensionado lo que mis hermanos me hicieron de niño. Para ellos era simple rivalidad entre hermanos, algo que supuestamente ya debía haber superado. Le advertí que, si volvían a contactar mi oficina, presentaría una denuncia formal por acoso. Le dejé claro que no hablaba de rencores, sino de protegerme. Ella se enojó, acusándome de estar destruyendo a la familia por viejos resentimientos. Dijo que Eduardo y Claudia ya tenían familias propias y merecían una oportunidad para enmendarse. Le respondí que solo necesitaba que les dijera la verdad, que no quería contacto con ellos y que debían detenerse. Luego colgué. Al día siguiente fue mi padre quien llamó. Su tono era más sereno, pero el mensaje era el mismo, que Eduardo y Claudia ahora eran adultos, con hijos, y que la gente cambia, que debía darles la oportunidad de demostrarlo. Me dijo que entendía que me habían lastimado, pero guardar rencores eternamente no era saludable. Insistió en que estaba perdiéndome la relación con mis sobrinos, quienes no tenían culpa de nada. Entonces le pregunté si recordaba cuando Eduardo me rompió el brazo. Hubo un silencio prolongado. Después respondió que lo que él recordaba era que yo había caído por las escaleras y que Eduardo estaba muy angustiado en el hospital. Esa frase me confirmó que mis hermanos habían reescrito la historia dentro de la familia. Mis padres realmente creían que Eduardo había sido un hermano preocupado en lugar de un agresor. Comprendí que no valía la pena intentar convencerlos. Llevaban tanto tiempo viviendo con la versión manipulada de Eduardo y Claudia que ya no aceptarían otra realidad. Le dije a mi padre que no hablaría más del tema. Si no podían respetar mi decisión de cortar contacto con ellos, entonces tampoco tendría contacto con mis padres. Su respuesta fue que yo era el que estaba siendo injusto y lastimando a todos. Me dijo que debía reflexionar sobre el daño que le estaba causando a mi madre y lo mucho que ella estaba sufriendo. No respondí, simplemente colgué y bloqueé también los números de mis padres. Una semana después, Fernanda logró localizarme en mi trabajo. Había conseguido mi número directo y burló al recepcionista. Mi jefe, sin saber lo que pasaba, me transfirió la llamada antes de que pudiera detenerlo. Fernanda estaba llorando, diciendo que necesitaba hablar conmigo. Me contó que Eduardo y Claudia no dejaban de acosarla, que la llamaban constantemente para preguntarle dónde me encontraba, que incluso pasaban por su departamento y la seguían hasta su empleo. Aseguró que al fin comprendía por qué había decidido cortar todo contacto con ellos, porque no eran las buenas personas que ella había imaginado. Me pidió disculpas por no haberme creído y confesó que ahora les tenía miedo. Me rogaba que le dijera qué hacer. Explicó que les había repetido que no sabía dónde estaba yo, pero que no le creían. Incluso relató que Eduardo se puso agresivo y le exigió que le diera mi nueva dirección. Yo le dije que debía dejar constancia de todo y acudir a la policía si continuaban hostigándola. También le recomendé bloquear sus números y no salir sola hasta que se cansaran. Fernanda me preguntó si, ahora que entendía la verdad sobre Eduardo y Claudia, podíamos intentar arreglar nuestra relación. Admitió que había cometido un error enorme, pero que había aprendido la lección. Le respondí que era demasiado tarde, que la confianza entre nosotros se había roto de manera irreversible. Le dije que lamentaba que tuviera que afrontar las consecuencias de sus decisiones, pero que yo ya no podía ayudarla. Ella empezó a llorar con más fuerza, diciendo que aún me amaba y que haría lo que fuera por reparar lo que había destruido. Me prometió alejarse de Eduardo y Claudia para siempre, e incluso mudarse si era necesario. Aún así, le respondí que debía colgar. Terminé la llamada y luego hablé con mi jefe para explicarle que mi exnovia podría volver a llamar. Él me aseguró que, en adelante, todas las llamadas serían filtradas. Esa misma noche, recibí un correo electrónico desde una dirección que no reconocía. El asunto decía, noticias familiares importantes. Estuve a punto de borrarlo, pero algo me hizo abrirlo. Era de Eduardo, quien había creado una cuenta falsa para contactarme. En el mensaje aseguraba que nuestro padre había sufrido un accidente automovilístico y estaba hospitalizado, que debía regresar de inmediato porque supuestamente estaba pidiendo verme. Llamé al hospital que él mencionó y pregunté por mi padre, pero la enfermera me dijo que no había ningún paciente con ese nombre. Consulté en otros 2 hospitales de mi ciudad natal y obtuve la misma respuesta. Eduardo había inventado una emergencia para engañarme y forzarme a regresar o a devolverle la llamada. Reenvié el correo a la dirección de mis padres, explicando que Eduardo estaba mintiendo sobre emergencias médicas para manipularme, y que justamente eso era lo que quería evitar. Mi madre me llamó una hora después, furiosa, acusándome de señalar injustamente a Eduardo de inventar algo tan grave. Insistió en que él jamás sería capaz de mentir con la salud de nuestro padre. Le pedí que lo llamara y le preguntara en qué hospital se suponía que estaba internado, que podía comprobar ella misma que todo era falso. Pero respondió que no necesitaba verificar nada,
porque confiaba en que Eduardo nunca mentiría sobre algo así. Incluso me dijo que yo estaba teniendo problemas mentales si pensaba que él sería capaz de inventarse una emergencia. Fue entonces cuando entendí que mi madre nunca aceptaría la verdad. Había decidido creer siempre la versión de Eduardo, sin importar la evidencia. Le respondí que para mí ya era suficiente y colgué por última vez. Actualización. Esto será lo último que comparta, porque creo que ya he contado lo suficiente de esta historia. Después del falso correo de Eduardo, la situación empeoró rápido. En menos de una semana comenzaron a llegarme mensajes desde varias cuentas inventadas. Fingían ser distintas personas, pero el estilo era claramente de Eduardo. Uno de esos correos decía ser de un amigo de la infancia y aseguraba que Eduardo estaba hospitalizado pidiendo verme. Otro decía ser de la hija de Claudia, suplicando que volviera porque su madre lloraba todos los días porque el tío Luis ya no la quería. Los mensajes eran cada vez más desesperados y manipuladores, como si Eduardo estuviera fabricando escenarios elaborados para intentar culparme y conseguir que respondiera. Los guardaba todos en una carpeta y dejé de leerlos. Hasta que pasó algo distinto. Fernanda volvió a llamar a mi trabajo, pero esta vez no lloraba. Sonaba asustada, aunque también enfadada. Me dijo que necesitaba advertirme de algo que Eduardo le había confesado. Según ella, él la presionaba para obtener mi dirección y datos laborales. Como se negó, Eduardo se volvió hostil y le dijo que era una tonta por proteger a alguien que no la valoraba. Y entonces dejó salir sus verdaderas intenciones. Afirmó que yo siempre había sido débil y que necesitaba aprender lecciones. Dijo que me había escapado como un cobarde, pero que sabía cómo encontrarme y hacerme enfrentar las consecuencias de faltar al respeto a la familia. Incluso llegó a asegurarle que tenía formas de obligar a la gente a cooperar, y que yo terminaría entendiendo cuál era mi lugar. Ahí, Fernanda comprendió que Eduardo nunca había querido una reconciliación. Él tenía la intención de hacerme daño. Así me lo dijo Fernanda, asegurando que la manera en la que Eduardo hablaba de mí sonaba fría y amenazante. Me confesó que, por fin, entendía por qué siempre había sentido tanto miedo hacia él. Había grabado parte de su conversación en su teléfono y me la reprodujo. Al escuchar la voz de Eduardo, mi mano comenzó a temblar. Sonaba exactamente igual que cuando éramos niños y estaba a punto de hacerme algo terrible. En la grabación se reía de cómo solía llorar cuando me encerraba en el sótano. Decía que yo seguía siendo el mismo niño patético que huía de los problemas en lugar de enfrentarlos como un hombre. Añadió que, cuando me encontrara, me recordaría lo que les sucede a los hermanos menores que faltan al respeto a su hermano mayor. Fernanda me pidió disculpas una vez más por no haberme creído antes. Admitió que me había puesto en riesgo al permitir que Eduardo y Claudia encontraran la forma de localizarme. Incluso se ofreció a acudir a la policía con la grabación para presentar un informe sobre las amenazas de Eduardo. Le agradecí el gesto, pero le pedí que no se involucrara más. Ya había hecho demasiado. Decidí llevar el audio yo mismo a las autoridades de la ciudad donde vivía y presenté una denuncia por acoso. El oficial que me atendió fue comprensivo, pero me explicó que, y como Eduardo no había hecho amenazas específicas de violencia y vivía en otro estado, lo máximo que podían hacer era advertirle que me dejara en paz. Aún así, comprendí que necesitaba protegerme mejor. Contraté a un consultor de seguridad especializado en casos de acoso. Me ayudó a reforzar la protección de mi apartamento, me enseñó a identificar señales de riesgo y activó monitoreos en mis reportes crediticios y cuentas en línea. Según él, personas como Eduardo solían pasar del contacto directo al robo de identidad o al hostigamiento financiero. No tardó en tener razón. 2 semanas después recibí una alerta. Alguien había intentado abrir una tarjeta de crédito con mi nombre usando una antigua dirección. La solicitud fue rechazada gracias a las medidas que había tomado, pero confirmaba que Eduardo ahora intentaba robarme la identidad. Presenté una denuncia adicional y envié copias a la policía de la ciudad donde él vivía. También, a través de un abogado, le remití una carta formal exigiéndole que cesara todo tipo de hostigamiento. La respuesta llegó, pero no de él, sino de Claudia. Me escribió un correo extenso en el que aseguraba que mi familia estaba herida por mis acusaciones contra Eduardo. Alegaba que él únicamente intentaba ayudarme revisando mi crédito después de mi repentina desaparición, pues estaba preocupada de que pudiera tener problemas económicos y no me atreviera a pedir ayuda. Era el clásico juego de manipulación de Claudia, convertir un acto ilegal en una muestra de preocupación fraterna. Sin embargo, el correo incluía algo que me heló la sangre. Mencionaba detalles sobre mi nuevo edificio, el supermercado al que solía ir y hasta mi nuevo empleo, incluyendo un proyecto en el que estaba trabajando. Era evidente que ya no se trataba de simples intentos de contacto, sino de una investigación sobre mi vida actual. Reenvié el mensaje a la policía y a mi consultor de seguridad. Él me sugirió mudarme otra vez, pero me negué. Estaba cansado de huir, había construido una vida en esa ciudad y no iba a abandonarla por culpa de Eduardo y Claudia. Opté por volverme más difícil de rastrear, me mudé a un edificio más seguro,
cambié mis horarios de trabajo y varié mis rutas. Incluso dejé de hacer las compras personalmente y pasé a pedir todo a domicilio. El acoso, aunque persistente, se volvió más sutil. Empecé a recibir suscripciones de revistas que nunca había solicitado, me inscribieron en asociaciones políticas que llenaban mi buzón y mi nuevo número apareció en listas de telemercadeo que no paraban de llamar. Eran molestias diseñadas para recordarme que seguían allí, que podían alcanzarme aunque me escondiera. Pero, con el paso de los meses, esas interferencias se fueron reduciendo. Dejaron de llegar correos de emergencia falsos, nadie volvió a llamar a mi oficina preguntando por mí y cesaron las cartas y llamadas extrañas. Estoy convencido de que Eduardo y Claudia entendieron finalmente que sus maniobras no surtían efecto. Intentaron de todo, desde emergencias inventadas hasta robo de identidad, y no lograron que reaccionara ni que retomara el contacto con ellos o con el resto de mi familia. Han pasado 4 meses desde el último incidente. Vivo con una calma que no había sentido en años. Tengo amistades en el trabajo y en mi edificio, y estoy saliendo con alguien que respeta mis límites y jamás intenta arreglar mi relación con mi familia. Sé que algunos me juzgan por cortar de raíz con todos. Dicen que las familias deben perdonarse y resolver sus diferencias. Pero esas personas nunca han soportado la crueldad sistemática que Eduardo y Claudia ejercieron sobre mí. Me protegí de la única manera posible, eliminando a quienes eran un peligro real en mi vida. La traición de Fernanda me enseñó lo que ocurre cuando alguien intenta forzar una reconciliación sin comprender la situación. Perdí a mi familia, a mi prometida y tuve que empezar de cero en otro lugar. Pero a cambio gané algo más valioso, tranquilidad y seguridad. Hoy ya no vivo con el temor de que Eduardo o Claudia aparezcan para humillarme o lastimarme. Algunas personas simplemente no cambian ni buscan redención. Ellos lo dejaron claro con su campaña de acoso. Cada intento de manipularme terminó confirmando lo que yo ya sabía, nunca fueron familia, sino una amenaza constante. Ahora ya no huyo. Tampoco me desgasto tratando de justificarme con quienes opinan que la sangre lo justifica todo. Aprendí que protegerme es más importante que mantener la apariencia de unidad familiar. Me tomó perder a mi prometida, alejarme de todos y reconstruirme en otra ciudad para darme cuenta de algo esencial. La verdadera libertad está en poder decidir quién tiene acceso a tu vida. Hoy vivo bajo mis propias reglas, con paz, seguridad y la certeza de que no permitiré que nadie me arrastre de nuevo a un pasado de violencia y manipulación. Lo que queda de aquí en adelante me pertenece solo a mí.